En la materia de estudios sociales, el día de hoy, el tema a estudiar es los colonos del nuevo continente, es decir, los nuevos pobladores de nuestro continente, cuyo objetivo de estudio es conocer sobre los españoles llegados a América y la condición de vida de los negros traídos a nuestro continente. Los colonos del nuevo continente, es decir, los primeros españoles que llegaron a nuestro continente, o esos primeros conquistadores que llegaron a América, en otras palabras, generalmente dice la historia que eran varones, y que estos varones eran gente de escasos recursos. Aparte que eran de escasos recursos, eran hombres aventureros que se unían a cualquier búsqueda o a cualquier exploración con el ánimo pues de obtener riquezas. Aparte también se considera que estas personas eran rechazadas por la sociedad española debido a, a su nivel económico. Otro grupo también que ingresó con estos varones aventureros eran los clérigos, es decir, los religiosos, quienes vinieron con dos objetivos muy claros. El primer objetivo era obtener riquezas y el segundo era imponer sus costumbres y también sus creencias religiosas. Por eso es que estos clérigos comenzaron a enseñar el catolicismo y todas sus creencias a nuestros indígenas. Muchos de estos españoles regresaron al antiguo continente. Unos regresaron realmente muy ricos, pues llevaron riquezas obtenidas de aquí. En cambio, otros regresaron igual con sus manos vacías. Los que se quedaron aquí pasaron a ser colonos y estos colonos, algunos de ellos se casaron con los hijos de los caciques. ¿Para qué? Con el ánimo de obtener alianzas. La llegada de los negros a nuestro continente. No solo que llegaron estos hombres aventureros y de color de piel muy blanca, sino que también trajeron a este grupo de personas que eran considerados por su color de piel, obviamente los negros. Se cree que estos negros llegaron a nuestro continente americano en una exploración o en un viaje que hizo Benalcázar y Almagro. Estos fueron aquellos que trajeron a los negros y que llegaron a nuestro continente en calidad de esclavos. Realmente estos eran sirvientes y los trajeron con esa finalidad para ser servidos por ellos. Los negros no tenían derechos, aparte de eso trabajaban muy duramente en plantaciones de caña, de cacao y de yuca, y aquellos que no querían obedecer eran ajusticiados de una manera muy terrible y muy inhumana. Aquí observamos estas láminas donde vemos el trabajo que estos hacían supervisado por los españoles y muchos de ellos eran sirvientes domésticos y aparte no solamente que eran traídos en condiciones de esclavos, sino que realmente eran castigados muy duros para que estos pudieran hacer según ellos una muy buena labor. Los hijos de los negros, aquí observamos una figura donde vemos a los negros en condiciones inhumanas y supervisados por los españoles, y los hijos que nacieron de estos negros aquí en América no nacieron en una condición de libertad. Realmente ellos, estos niños, nacieron a sí mismos siendo esclavos. Es decir, que mientras los negros tuviesen hijos, todos ellos iban a nacer en condiciones de esclavos y en su mayoría de edad, pues obviamente ellos ya iban a hacer todos los oficios que sus padres realizaban sin paga alguna. Aquí observamos un barco. Según los historiadores, dice que un barco lleno de esclavos que partía desde Panamá a Lima pereció frente a las costas de Esmeraldas. Los que lograron sobrevivir a esto se internaron en la selva de la ciudad de Esmeraldas y estos de aquí se unieron con un grupo de indígenas y formaron una nación libre a la que le llamaron la República de los Zambos.
Los que realmente no pudieron escapar o no pudieron sobrevivir a este naufragio realmente perecieron, y aquellos que no alcanzaron a llegar a las costas de Esmeralda se desviaron a otros lugares. Aquí vemos nosotros en esta lámina los castigos que recibían los esclavos por no obedecer. Los esclavos que escapaban de sus amos se iban a refugiar en Esmeralda porque obviamente ellos habían escuchado ya de la república que estos habían formado con los indígenas, y que esta república de los Zambos nunca obedeció a las autoridades españolas quiteñas. Realmente ellos formaron una nación libre. Este dicho pues tiene que haber llegado a todos los oídos de estos negros que habitaban aquí en España, y el anhelo de ellos también era ser libres, y obviamente que los que lograban escapar se refugiaban en Esmeralda y eran ayudados por esta república naciente como eran los Zambos. Aquellos esclavos que no corrieron con la suerte de, una vez que pereció el barco, de ir a la provincia de Esmeralda, se internaron en el Chota. Dice que ellos no corrieron con la misma suerte y fueron regresados a los españoles, quienes los trataron ahora con mayor dureza debido a que estos intentaron escapar. En Ecuador, la esclavitud se mantuvo hasta el 25 de julio de 1851, bajo la presidencia de José María Urbina, quien hizo un decreto que se llama la abolición de la esclavitud, donde realmente se le daba ya a los negros los derechos, se le quitaba la condición de esclavo y pasaron a ser una nación totalmente libre. Los historiadores dicen que ellos vivieron en esclavitud más o menos unos 300 años. Imagínate tú, todo este tiempo donde ellos estuvieron siendo esclavos sin merecer algún sueldo alguno por los oficios que estos realizaban, y castigados muy duramente. Pero gracias al gobierno de José María Urbina, que hizo este decreto, ellos pasaron a ser considerados ya libres. Vamos a resumir lo que hemos visto en esta pequeña clase. ¿En qué condiciones llegaron los negros a América? Tú y yo lo sabemos, en condiciones de esclavos. La otra pregunta dice, describe a los primeros españoles que llegaron a América. Los primeros españoles que llegaron a América eran dos grupos, ¿verdad? Eran los varones, generalmente eran varones, y un grupo denominado los clérigos, eran los religiosos, quienes vinieron pues con los objetivos muy claros de enseñar sus costumbres y sus creencias religiosas, y también obtener riqueza. ¿Quiénes formaron la República de los Zambos? Lo formaron los negros que habían escapado y lograron sobrevivir al naufragio, y que llegaron a las costas de la actual provincia de Esmeraldas, y que se unieron a un grupo de indígenas y formaron esta República de los Zambos, una república totalmente libre que nunca obedeció a las autoridades españolas radicadas en Quito. La otra pregunta dice, ¿cuándo se acabó la esclavitud? Se acabó en el gobierno de José María Urbina. Eso fue el 25 de julio de 1851. Esta ha sido la clase del día de hoy sobre los primeros colonos que llegaron, o los primeros conquistadores que llegaron a nuestro continente, y la traída de los negros en condiciones de esclavos, condiciones infrahumanas. Espero que este conocimiento lo guardes como parte de tu cultura, y de esa manera pues en alguna ocasión cuando alguien te pregunte tú puedas comentar libremente lo que hoy has aprendido. Que el Señor te bendiga. Lisa, vaina.